Muy bien, hermano, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con frío o está abrigadito aquí? Estamos abrigaditos, está rico aquí. Damos gracias a Dios por el tiempo que estamos aquí, el tiempo que vamos a estar compartiendo. Realmente damos gracias a Dios por cada cosa que Él hace por nosotros, por nuestros jóvenes también que están ahí preparando todas las actividades que vamos a tener en esta noche. Y espero que usted pueda disfrutar, gozarse, conocernos, porque todas estas actividades también ayudan a conocernos entre nosotros, saber un poquito más del uno del otro, aprender, bueno, hay muchas cosas. Bueno, como es culto normal, acuérdense que esto empieza después, todo esto viene después. Ya, ahora estamos en día normal y estamos estudiando un libro. Comenzamos un nuevo libro después de haber terminado uno. ¿Y qué libro estamos estudiando? Hechos. Y en esta noche vamos a ir al capítulo 2. Un hermoso pasaje del capítulo 2 del libro de Hechos. Llegamos a este libro que es transicional. Acuérdense que este libro es de transición. Porque vamos a encontrar los 4 evangelios, ¿cierto? Va a encontrar los 4 evangelios. Y en medio de los 4 evangelios está el libro de Hechos para después empezar a venir con las cartas, ¿ya? Las cartas paulinas más las otras, de Pedro, de Juan. Entonces el libro de Hechos es un libro transicional donde da y enseña justamente cuándo comenzó la iglesia. Que hoy en día mucha gente se tiende a atribuir, y a mí me han hecho esa pregunta un montón de veces, ¿cuál fue la primera iglesia? Y esto es una gran pelea a discutir en el mundo. ¿Cuál es la primera iglesia? Porque muchos van a decir, por ejemplo, ahora, no quiero entrar en ese tema porque se entran religiones del mundo, pero muchos van a decir, o la Iglesia Católica va a decir, nosotros los católicos fuimos los primeros con Pedro. ¿Ya? Pero si vamos a la historia, ¿la iglesia dónde empezó? No, disculpe, la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Iglesia Apostólica Romana. ¿Por qué dónde empezó la iglesia? En Roma. ¿Pero dónde empezó la iglesia? En Jerusalén, no en Roma. Entonces hay una iglesia que es primaria, ¿ya? Que es la iglesia de Jerusalén. Después de Jerusalén, ¿a dónde se fueron? Les dije, no me quiero meter en la historia de la iglesia, pero eso es bonito aprenderlo. ¿De Jerusalén a dónde se fueron? Al oriente, no. Se fueron a Antioquía. ¿Ya? Se fueron hacia Antioquía. Y después vemos que se termina en Roma. Entonces, cuando hablamos de antigüedad de la iglesia, tenemos la iglesia de la era apostólica, tenemos la iglesia de la era de los patriarcas, que eran los discípulos de los apóstoles, y después tenemos las iglesias que inclusive hubo una disputa y se dividieron y se separaron. Muchas iglesias se dividieron ahí. Estaba la iglesia, bueno, hubo la separación después de la iglesia, se estableció la iglesia apostólica romana, ya estaba establecida la iglesia ortodoxa, ¿ya? Y la iglesia ortodoxa es más antigua que la católica, ¿ya? Que es justamente de Antioquía, de donde salió el apóstol Pablo. Estaban los coptos, estaban las iglesias de Egipto, o sea, había ya un sinnúmero. Y hoy día decir o atribuirse a alguien, decir nuestra iglesia fue la primera, es imposible, ¿ya? Cada uno va a defender su posición, pero históricamente no podemos decir aquí fue cuando comenzó la iglesia, ¿ya? Ahora, dice en el libro de Hechos capítulo 2, porque aquí comienza así una era de la iglesia, y así me están siguiendo, para que ustedes, ¿a quién está tomando nota? Ok, anoten esto que les va a ayudar a ustedes a ordenarse muchas veces en los libros, ¿ya? Cuando uno estudia la Biblia, siempre aprender de qué capítulo acá el capítulo está hablando, o qué libro está hablando de esto y con lo otro, y es más fácil, mire. Anoten esto. El Evangelio de Mateo concluyó con la resurrección. ¿Ya? El Evangelio de Mateo termina con la resurrección. El Evangelio de Marco termina con la
ascensión. El Evangelio de Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Y el Evangelio de Juan termina con la promesa de la segunda venida. Aunque yo sé que ustedes me van a decir, pero pastor, todos los evangelios dicen lo mismo. Sí, pero estoy diciendo cómo terminan esos libros. Cada termina con un tema. ¿Por qué? Porque va en orden. Para llegar justamente al capítulo 1 de Hechos, que el que vimos la semana pasada, y que es el resumen, o él reunió los 4 acontecimientos grandes que les acabo de mencionar en uno, y ese es el capítulo 1. Hasta que empezamos el capítulo 2, y ahí ya viene la promesa del Espíritu Santo, y hoy día vamos a estar hablando en especial de este capítulo. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 13, lo leemos alternadamente. Amén. O antes de eso, ¿tenemos visitas por primera vez en nuestra iglesia? ¿Alguien por primera vez en nuestra iglesia? Allá al fondo, las damas. ¿Ustedes dos nomás por primera vez? Les vamos a hacer un regalo, así de buena onda andamos hoy día. Tenemos un regalo de parte de nuestra iglesia para ustedes, para que nos puedan seguir ahí o puedan corroborar lo que muchas veces anunciamos a través del Evangelio. Y después de esto, después de todo lo que vamos a leer, vamos a orar, ¿les parece? Vamos del libro de Hechos, capítulo 2, al versículo 13 de Hechos 2, alternadamente todos leyendo fuerte. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ordénense ustedes, yo estoy bien, ustedes ordénense. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la gracia. Moraba entonces, ¿dónde? Ahí está la primera reunión. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se acercó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Nosotros burlándose decían, están curados, están copeteados, están llenos de mosto. Hasta ahí nomás. Vamos a orar y vamos a estar estudiando el libro de Hechos capítulo 2 y déjenme orar porque me llegó un mensaje y para orar por Pascal Ramos, por la sobrina de Gerardo ahí que está con una anemia, está hospitalizada. Aprovechemos de orar por Pascal y también por Matías Muñoz, un joven que sufrió un accidente en moto y ahí tiene un problema a su cerebro con el accidente. Así que aprovechemos de orar, más siempre las peticiones de cada uno de ustedes también las ponemos en nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos estar aquí, honrarte, alabarte, engrandecer tu nombre, Dios, aunque tú ya eres grande, pero Dios también estamos aquí para aprender, crecer y recibir sabiduría para la aplicación de nuestra vida. Pero también, Dios, aprovechamos esta instancia como hermanos aquí juntos para poder orar por estas peticiones que hoy día se me han hecho, por Pascal Ramos. Dios, tú estés haciendo la obra en la sobrina de Gerardo,
estés interviniendo, estés dando sabiduría, estés dando capacidad a los médicos para que resuelvan y lleguen a una pronta sanación, Dios, aunque sabemos que si tú quieres intervenir, tú lo haces inmediatamente, Señor. Y si tú quieres sanar, sanas, mi Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para decirte lo que tú tienes que hacer? Pero tú dijiste que donde hayan 2 o 3, oráramos al Padre. Y en el cielo se van a desatar respuestas. A Dios confiamos a que tú justamente nos pides que clamemos a ti en lo que estamos haciendo. Así que Dios también, te pido también por Matías, Dios Muñoz, por el accidente que tuvo, por todo lo que está pasando en su familia, sabemos Dios que en su estado que está, producto del accidente, yo sé que él está ahí durmiendo. Pero la familia quizás angustiada, primero reposa, Dios, la paz sobre ellos y que tú pongas personas a su alrededor, personas creyentes, personas que le lleguen con un mensaje de paz, la paz que solamente sabe dar el Señor. Pero Dios también oramos por Matías, que tú estés haciendo tu obra. Muchos de los que estamos aquí, y yo soy un testigo de aquello, que tú tienes propósitos grandes en nuestra vida. Cuando hemos sufrido accidentes y si nos salvaste, Dios, es porque tiene unos más grandes del que estábamos viviendo. Así que ayuda a la vida de Matías y también, Dios, toda petición que en esta noche se levante en este lugar, que personas traen a su mente por situaciones personales, por situaciones de otros, por cada cosa, Dios, las ponemos en tus manos. Bendice, Señor, todo lo que vamos a aprender, bendice tu santa palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que realmente el libro de Hechos es un libro precioso, como le decía, pero es un poco enredado. Hoy día, ¿se ha escuchado usted hablar de que hay muchas iglesias diferentes? ¿Ha escuchado hablar de eso? Que hay muchas iglesias. ¿Y sabe que usted que la gran mayoría de los grandes conflictos que separan a las iglesias es por este libro? Donde la gran mayoría de las que creen una cosa y creen otra cosa, simplemente porque ocuparon muchas veces de este libro para hacer algunas doctrinas. Siendo de que yo sé que la palabra de Dios es inspirada, pero este libro yo creo que es más un libro de, como les decía hace un momento, a que se viene a cumplir las promesas de Dios y algunos relatos de lo que estaba sucediendo en la primera iglesia. Porque si usted se dio cuenta, en el versículo 5 dice, moraban. Y esto es para que usted entienda cómo comenzó la iglesia. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Déjeme decir que la iglesia comenzó solamente judíos. ¿Ya? Y es por eso cuando alguien se atribuye decir nuestra iglesia o la iglesia de nosotros primero, segundo, la primera iglesia comenzó solo judíos. ¿Ya? Y es por eso que hubo algunas hasta disputas entre los apóstoles, porque algunos pensaban que la gracia de salvación era solo para los judíos. Y algo que tienen que entender que los judíos, cuando el Señor Jesucristo comienza la iglesia del pueblo judío, de la iglesia que tenemos hoy, cuando Jesús comienza la iglesia, los apóstoles creían que había llegado el Mesías prometido para el pueblo judío. ¿Me doy a entender? Los apóstoles no creían que era una nueva iglesia. ¿Me doy a entender o me explayo un poquito más? Ustedes me dicen. ¿Está claro? Ok. Entonces la primera iglesia comienza, y se podría decir, Pedro, el mismo Pablo, cuando son parte de esta primera iglesia, ¿ellos eran cristianos o judíos? Cuando comienza la iglesia, eran judíos, no eran cristianos. Por eso acuérdense que el término cristiano aparece después en Antioquía. Porque ellos seguían, cuando se comienza la iglesia, ellos en su mente dijeron, las promesas que había hecho Moisés, que habían hecho los profetas, se cumplieron ahora en Cristo. Entonces ellos simplemente seguían creyendo en el judaísmo, pero que Jesús será el Mesías prometido.
Pero para el resto de judíos no creían que Jesús era el Mesías, punto. Así que ahí comienza la iglesia. Pero más adelante vamos a ver que eso cambia porque a la final el Señor les revela a estos apóstoles que se estaba refiriendo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de ahora, la iglesia que confiesa a Cristo como su Salvador. Y ellos fueron parte. Entonces por eso, pero todo tenía que reventar por algún lado, y dice en el versículo, si me están siguiendo, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Así que el día de Pentecostés estaban los hermanos, había un grupo de judíos, los apóstoles, más unos, eran 120 más o menos reunidos ahí, y estaban justamente en Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es una fiesta. ¿Y es una fiesta? Adivine. Judía. ¿Y qué decía la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que es el nombre que también ocupa o se le da? Tengo tanta información que no sé qué les digo. Eso le pasa a uno cuando sabe tan, comillas, con humildad, por ese caso. ¿Se acuerda de la Pascua? ¿La fiesta de la Pascua? Ya. En la fiesta de la Pascua, comenzó la fiesta de la Pascua, que era justamente cuando el Señor partió el pan y lo repartió, ¿cierto? Dentro de esa misma Pascua, cuando comenzaba la Pascua, los 2 días siguientes de la Pascua, comenzaba la fiesta de las primicias. Ya, son 7 fiestas judías. Gracias. ¿Le subió el nivel a los porteros? También. La fiesta de las primicias. 50 días después, dice la ley judía, después de la fiesta de las primicias, 50 días después era la fiesta de las semanas. Como eran 50 días, de ahí viene el término penta, ¿ya? 5. Entonces, cuando hablamos del día de Pentecostés, la fiesta de las semanas 50 días después. Ahora, cada fiesta judía tiene una identificación con el Señor Jesucristo. ¿En la Pascua qué se celebraba? ¿En la fiesta de la Pascua qué se celebraba? Cuando Moisés hizo matar a un cordero y que lo quemaran, ¿cierto? Se lo comieran y el resto lo quemaran. Y pan sin levadura, ¿se acuerda? Por eso hablamos de la Pascua. Después era 2 días después de la Pascua venía la fiesta de las primicias. ¿Y qué era la fiesta de las primicias? Primicia. Era la fiesta donde cada uno traía la primera cosecha que había hecho en el año. Era 2 días después. La Pascua simboliza un cordero muerto. Entonces, ¿a qué simboliza? A Cristo. Las primicias era lo primero que salía de la cosecha. ¿A qué representa? ¿Quién fue la primicia de los muertos? Jesucristo. Representa la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Por eso cada fiesta judía tiene algo muy especial. Y después de eso venía lo que tenemos acá. Cuando llegó el día de Pentecostés, porque yo he escuchado a alguna gente decir, pastor, el día de Pentecostés es el día donde bajó el Espíritu Santo. No, el día de Pentecostés es una fiesta judía, pero en esa fiesta judía bajó el Espíritu Santo. Entonces, para que cada uno entienda, si alguno quiere saber más de esta fiesta, todas las fiestas están en Levítico capítulo 23. Y ahí está cómo se tienen que hacer, qué cosas se debe hacer en la fiesta, cuántos días va a durar. Pero simplemente era por un orden que Dios había establecido, y dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23, por favor, 1 Corintios 15, 23, por eso algunos versículos siempre nos van a dar sentido.
Pero cada uno en su debido, ¿qué dice? Dios es un Dios de... Entonces adivine las fiestas cómo vienen de los judíos. En orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dios tiene un propósito y el propósito de Él es en orden. Y las fiestas venían en orden. Por eso hay que entender que todo tiene un simbolismo. Y también el libro de Hechos, por si acaso, también tiene gran simbolismo. Así que mi hermano, en Pentecostés, que es la semana de los 50 días o la fiesta de las semanas, que simplemente ahí era fiesta, había que traer, ¿cómo se celebraba la fiesta? Había que traer lo primero de la cosecha solo de trigo. Solo de trigo. Y traían en ofrenda, algunos habían dos tipos de ofrenda, que era armar una gavilla, un atado de, ¿cómo se llama? De espigas, un atado de espigas de trigo, o algunos pescaban ese trigo, lo molían y lo hacían pan. Así que esa era la fiesta, por si acaso. Pero, ¿qué sucede ese día? Y estamos viendo aquí que justamente nos habla del Espíritu Santo, porque a la final viene a romper todo lo que venía en esa tradición. Versículo 2 de Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que interesante que cuando vino el Espíritu Santo, aquí a nivel teológico, algunos, los teólogos nunca van a tratar de decir esto es, pero por ejemplo, Dios se manifiesta y el Espíritu Santo se manifiesta de dos maneras, como un viento fuerte y como lenguas de fuego. Pero la conclusión de los dos expertos dicen que fue invisible. ¿Alguien vio al Espíritu Santo? No. Solamente vieron representaciones o cosas, pero nadie puede haber dicho, ese es el Espíritu Santo. Y es por eso que yo le mencionaba hace un tiempo, unas semanas atrás, cuando hoy día hay muchas iglesias o muchos cristianos por falta de conocimiento y atribuyen el fuego al Espíritu Santo. ¿Ya? Y dicen que el fuego es el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que yo les mencionaba que el fuego que se menciona, el bautismo de fuego, es un bautismo para el impío, no es para el creyente. ¿Ya? Y se confunden con esto, porque aquí tiene otro simbolismo. Y en realidad el Señor ese día trajo dos sentidos, no un solo sentido, dos sentidos, que es el oído y los ojos, para que pudieran nosotros captar, o aquellos hombres en el primer siglo, pudieran captar la presencia del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 3, y se les aparecieron, porque ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Pero ¿y cuántas lenguas de fuego habían? Muchas. Entonces no era como tal, por si acaso. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que por si acaso siempre aclaro eso, no dice que eran fuego, sino que el escritor tiene que dar anuncio de algo que entendamos. ¿Vio un brillo? ¿Vio algo que se iluminó? Algo tiene que haber visto que dijo como de fuego. Porque si no, hubiera dicho fuego. ¿Tiene que ver con el carbón encendido que se encuentra en Isaías? Sí. Pero el libro de Isaías, en el capítulo 6, que el hermano está hablando, es cuando el Señor, Isaías recibe el llamado de Dios y acuérdense el simbolismo, que Isaías se mira delante del Señor y le dijo, Señor, yo soy inmundo y mis labios son inmundos, ¿cómo yo voy a servirte si mis labios dicen cada estupidez? Y ahí aparece un carbón encendido que le quema su boca. ¿Ya? Pero al final lo que busca es algo muy similar, que el Espíritu Santo venía y es lo que hace con nosotros, nos convence de pecado. ¿Ya? El Espíritu Santo nos convence de pecado, una de sus funciones,
Y también Isaías, ¿cómo yo te voy a hablar si yo soy indigno? Y acuérdense que el Espíritu Santo también fue dado para que Él justamente nos haga entender las Escrituras y que podamos hablar a través de la obra de Él. Así que tiene un poquito de simbolismo ahí con Isaías capítulo 6. Como una paloma. Sí, pero nuevamente, ¿cómo? No dice una paloma. Por eso, ojo, que el cómo el escritor está tratando de explicarte algo. Miren, aparte de los que han ido a la selva, ya, o de los que hemos ido a la selva, conocemos algunos. Si yo le digo, dibújeme una guatusa, un animal del Ecuador. Pero ¿y cómo dibujamos, pastor? Y si yo le digo, se parece, es como un ratón. Pero no es un ratón, no es un roedor. ¿Me doy a entender? Tratamos de nosotros dar explicación de algo que conocemos a lo que desconocemos. Así que cuando el Señor justamente se manifiesta y ocupa el término cómo, es simplemente que los escritores nos hicieran saber a nosotros que pudiéramos comprender algo. Es lo mismo que Juan. Cuando Juan dice, y vi un caballo, y en el caballo montado uno vestido de blanco, y de su boca salió una espada. Y usted dice, ¿cómo? Un caballo, un hombre arriba, y por la boca del hombre sale una espada. Juan está tratando de explicar un montón de conceptos en base a lo que se conocía. Pero eso es para otro día. Así que mi hermano, cuando dice, y yo les mencionaba que no lo confundan con el bautismo de fuego, porque el bautismo de fuego va a ser juicio, y eso va a llegar para los incrédulos. Versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que cuando vemos que estos fueron llenos del Espíritu Santo, ya cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en ellos, porque era parte de una promesa que el Señor Jesús le había hecho en el capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿Se acuerda? Cristo en el capítulo 1 todavía está Cristo, y Cristo les dice, cuando yo me fuere, vendrá otro consolador y Él los va a bautizar con el Espíritu. Porque nos dice, algunos fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero el que viene los bautizará en fuego, simbólico. Eso está en el capítulo 1. Cristo todavía está. Después Cristo ascendió. ¿Y qué estaban haciendo justamente estos hermanos? Estaban reunidos y esperando ¿qué cosa? La promesa. Porque tenía que venir el bautismo. Y dice en el versículo 4 y 5, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Así que vemos que el mismo hecho, por si acaso, del Espíritu Santo, y en realidad cuando el Espíritu Santo vino en el creyente, y no solamente vino en el creyente para dar testimonio a esa promesa, sino para capacitarnos y ser parte de la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos hace conectarnos con la iglesia y nos da dones para servir en la iglesia. Así que cuando vemos justamente en el libro de Hechos, ellos están esperando que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y era necesario que ellos tenían que... Y mire, vaya a Juan, capítulo 3, versículo 5. Porque el Señor, para que se cumpliera en ellos todas las promesas, la salvación misma, con esta nueva era de la iglesia, separándonos del Antiguo Testamento, se tenían que cumplir algunas cosas que Dios estableció. Y en el libro de Juan, la gente del Antiguo Testamento,
¿Había nacido del agua? Hablemos de los apóstoles. ¿Los apóstoles habían nacido de agua? ¿Nacido de una mujer? ¿A eso se refiere? ¿Nacido de agua, del vientre, del líquido amniótico? Sí. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua, del vientre de una mamá y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Los apóstoles estuvieron con Cristo, creían en Cristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Eran nacidos de nuevo? Sí, pero ¿qué faltaba en ellos? El Espíritu Santo. Por eso era necesario y ellos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo sobre sus vidas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en el hombre, con excepciones que yo les mencioné. Entonces era necesaria esa promesa. Pero tenían que nacer tanto del agua como del Espíritu. Y es por eso que hoy día una persona que reciba a Cristo como su Salvador hoy, si usted confía en Cristo como su Salvador, hoy día usted es el momento, pero no se vaya al libro de Hechos. Desde el momento que usted entrega su vida a Jesucristo como su Salvador, inmediatamente viene el Espíritu y lo bautiza. Entonces usted está bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Que la gente se asusta cuando... No, si tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo, piensan que son carismáticos. No, es parte de la promesa que tenía Dios para su iglesia. Y tú fuiste bautizado. En el Antiguo Testamento, si el Espíritu Santo llegaba a entrar en un hombre, como en algunos reyes, el Espíritu Santo también podía salir. Pero con la promesa, si el Espíritu Santo venía y llegaba en el hombre, ¿puede salir? Ya no más. Romanos 8, capítulo 9. Léalo fuerte, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Mas vosotros... El Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo no estuviera, entonces yo no soy cristiano. Si yo recibí a Cristo y yo acepté a Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo está en mí. Porque el Espíritu Santo procede a la conversión del creyente. Y una vez que entra el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento se podía ir, ahora en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo quedamos sellados. ¿Ya? En Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Los deditos de la Martina. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ¿quién? En él, en Cristo, fuisteis, ¿qué dice? Señados con el Espíritu de ¿qué? ¿Santo de qué? Había la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo y iba a sellar, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Arras, garantía. Que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza en su gloria. Antiguamente, ¿se acuerda que usted iba a comprar algo y te iba a sacar la cuota? O tenía que dejar una garantía, o ¿sí o no? O va a arrendar una herramienta y tiene que dejar una garantía. ¿Le ha pasado? ¿Ha escuchado? Sí, arrenda un auto, tiene que dejar una garantía. Cristo nos dijo que nuestra garantía, cuando lleguemos a la eternidad, el que nos pone la garantía, el que es la garantía, es el Espíritu Santo. Es la zarra del Espíritu. Así que piense usted, ¿qué mejor aval tenemos? Si anda buscando un aval, ese es el mejor aval, el Espíritu Santo. Después en el capítulo 4, versículo 30, producto que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y anda todos los días con nosotros, el apóstol Pablo nos dijo en el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. Así que, mi hermano, hoy día el Espíritu Santo no puede salir, pero sí se puede entristecer. ¿Ya? En algunas religiones dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Dios, de Jehová. Hay una cuadra más allá, no. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo no es una fuerza, porque una fuerza no se entristece. Para que se entristezca, tiene que tener sentimiento. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Así que lo podemos contristar. Así que fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que, y esto, lo que él lo había dicho, no era algo solamente del Señor, sino que después Pedro lo repite, Jesucristo lo repite, pero el primero que lo repitió fue Juan, el Bautista. Busquemos ahí en el libro de Lucas 3, versículo 16, Martina. Lucas 3, 16. Respondiendo Juan diciendo a todos, Juan el Bautista, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Él se estaba refiriendo al poderoso que iba a venir, que era Jesucristo, pero era a través de Jesucristo que se podía establecer la promesa. ¿Ya? Y no se olvide también que el Espíritu Santo en nuestra vida llega justamente en la primera instancia para convencernos de que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Así que dice 1 Corintios, no lo busque, 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que no hay diferencia. Versículo 4 del libro de Hechos. Volvamos al libro 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno tiene que ver con la palabra plenitud. ¿Ya? Y tiene que ver que estamos plenos, fuimos llenos, fuimos plenos del Espíritu Santo para el servicio cristiano. Así que en realidad la experiencia de Pentecostés resultó en la plenitud del Espíritu Santo para que ellos comenzaran la obra. Por eso es el comienzo. Y ahí es donde muchos hoy día dicen, dentro de la teología no nos hemos puesto de acuerdo, porque yo estoy en desacuerdo con algunos de ellos y ellos están en desacuerdo conmigo. Porque para mí yo creo que la iglesia como cuerpo, esto es mío, por si acaso lo estoy aclarando, y siempre lo aclaro porque yo no quiero que la iglesia crea lo que yo creo, porque usted puede tener una interpretación diferente en el sentido del comienzo. Por eso, ni los teólogos nos ponemos de acuerdo en eso. Para mí, la iglesia comienza entre el capítulo 16 o el capítulo 18, ahí estoy. Cuando el Señor está con los apóstoles, cuando el Señor habla de los conflictos, cuando mismo Cristo dijo en el capítulo 18, si hay diferencia entre ustedes, vaya y hable con él. Si no lo gana, busque un testigo. ¿Te acuerdas o no? Capítulo 18. Si no escucha al amigo, ve y dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil. Mi pregunta, ¿qué iglesia? Dilo a la iglesia, ¿qué iglesia? Si esto fue mucho antes de que el Señor Jesucristo fuera muerto. Y algunos van a decir, no, es que se estaba refiriendo para el futuro. Pero los términos verbales que ocupó en el capítulo 18 son presentes, no son de futuro. Eso es mi mirada. Ahora no cambia en nada por si acaso. Déjame terminar. Y al tiro va la consulta. Y otros piensan que la iglesia comenzó en Pentecostés. ¿Ya? Para mí, y ahí cierro,
Para mí, la iglesia como cuerpo, para mí, comienza con Jesucristo y los apóstoles. Porque tenía que establecer las bases de la iglesia. Las bases. Pero en Pentecostés se vino a constituir ya la estructura, porque las bases estaban hechas. ¿Me doy a entender mi posición? Ya. Ahora sí. Cuando usted dijo recién que tiene una fila de agua, se refería al vientre de la madre, ¿ya? No es lo mismo cuando estamos de agua, también se está refiriendo al mismo que usted está diciendo que el vientre de la madre y en este caso del agua es el mismo Espíritu Santo. No. Es que Juan el Bautista es un ¿cómo se podría decir? No, por eso Juan el Bautista es como dentro de una gran torta era la guinda nomás. Ya estaba. No, porque acuérdate, la conversación es con Nicodemo. Y el mismo Nicodemo le dijo, pero ¿y cómo yo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Entonces Nicodemo ya está nos está dando a entender qué es lo que él entendió. Pero él no entendía justamente que era el nacimiento espiritual por obra del Espíritu Santo. Pero Juan Bautista nada que ver con el bautismo de Juan el Bautista. No, y no confundan, eso es lo otro que se ha confundido también. El bautismo que lo hemos hecho todos, ¿cierto? Bajo agua, no tiene nada que ver cuando el Señor Jesucristo dijo tiene que nacer de nuevo del agua. No se está refiriendo nunca a Cristo a eso, porque el nacimiento es a través de Jesucristo. El testimonio de ese nacimiento es el agua. Entonces, ojo que por eso aparecen algunos que dicen que el bautismo salva. Por eso el Cristo no se estaba refiriendo a eso. ¿Ya? Sí, pero si yo atribuyera el versículo que el bautismo por agua es nacer de nuevo, por eso hay algunas iglesias que creen que uno nace a través del bautismo de agua. Sí. Y acuérdense que hay un pasaje más que entra en controversia, que es uno que está en las cartas de Pedro, cuando dice, y el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, refiriéndose a que 8 personas en el arca fueron bautizadas por el agua y fueron salvas. Pero él nos está hablando del arca de Noé y no está hablando del bautismo literal. Por eso hay confusión y es por eso que algunas iglesias han levantado esta doctrina de que un niño se salva si lo bautizamos. No, la salvación es a través de Cristo. ¿Ya? Así que llegó ese día el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Y les decía yo, algunos tomaron este pasaje y hoy día en algunas iglesias se habla en lengua. ¿Ya? Y ustedes no crean que solamente en la iglesia protestante, porque la iglesia católica también tiene un grupo de católicos que hablan en lengua, que son los católicos carismáticos. Ahora, en la selva igual hablan en lengua. Algunas tribus africanas también hablan en lengua y ahí entró un conflicto. Y hoy día en muchas iglesias se habla en lengua y ahí va a aparecer un término que son los cesacionistas, que creemos que cesaron los dones y otros creen que los dones continúan. Pero yo siempre digo, ¿quién debería a nosotros darnos la interpretación? La misma Biblia. Y veamos lo que nos dice la Biblia en cuanto a hablar en lengua, en sonidos guturales, o la glosalalía llamada en el mundo del estudio mental, de la psicología. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén
judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Dese cuenta, ¿se acuerda que hubo un ruido como de viento fuerte? ¿Sí? ¿Y qué hizo la gente del pueblo? Que en tu población cuando suena un pencazo fuerte así o choca un auto afuera, ¿qué hace la gente en la pobla? ¿Está entendiendo, no? Porque Copuchento hay hasta 2000 años atrás hay Copuchento. Hubo un viento fuerte, un sonido, que llegó gente, porque acuérdense, ¿cómo comienza? Estaban todos en casa encerrados orando. Y todos los que estaban ahí, ¿quién eran? Eran todos galileos, judíos galileos. Porque se acuerda que después abajo dice, ¿y quiénes son estos que no son galileos? Pero ¿y quién está diciendo eso? Alguien que llegó al estruendo. Llegaron a sapear allí. El ruido. Y vieron todo esto que estaba sucediendo. Dice, y hecho este estruendo, el del viento, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? No le oía en lenguas desconocidas. Eran todos lenguajes conocidos. Por eso dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, tampoco aquí se ponen de acuerdo cuál es el milagro aquí. Es interesante eso. ¿Cuál es el milagro aquí? Y aquí viene la pregunta, que me la hicieron a mí cuando yo era jovencito, las cosas el Señor me preguntaban. Me dijeron en una pregunta, en una prueba que hice en el instituto. Me preguntaron, ¿la gente habló en otro idioma? ¿Ese fue el milagro? ¿O el milagro fue que la gente escuchó a estos galileos hablar, escucharon hablar su idioma? ¿Me doy a entender o no? Porque la teología dice que pueden ser cualquiera de los dos milagros. Que los galileos nunca hablaron no hablaron lengua. Hablaron en su idioma. Pero la gente que estaba ahí escuchaba en su propio idioma. Esa es una teoría. Y la otra teoría es que hablaron en su lengua. ¿Usted nunca había escuchado esas posiciones? Bueno, a mí me las preguntaron a mí y uno por estudiar sí se las sabe. Entonces yo les dije, hay dos posiciones. Siempre nos están probando a los pastores cuando estamos haciendo exámenes. Hay dos posiciones. Y yo le dije, la Biblia no es clara cuál de las dos posiciones. Porque no me dice si los galileos, inclusive hasta dice, ¿y estos galileos por qué están hablando? ¿O ellos no estarán escuchando? Bueno, no lo sé. Por si acaso. Pero eso no es el punto. Dice, y estaban atónitos y maravillados, versículo 7, diciendo, mirad que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues, escuche, cómo pues, qué dice? Entonces el milagro no podría haber sido el escuchar y no el hablar. Bueno, ahí está, se las dejé. Crea lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Cómo pues les oímos oír a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí empieza a hablar de las lenguas que estaban escuchando, partos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Judea, en Capodacia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirinea, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Pregunta, ¿por qué había tanta gente de diferentes lugares escuchando un solo, o en este caso su idioma? ¿Por qué había tanta gente? Porque estaba la fiesta
Y la fiesta judía, todos ellos eran judíos, todos judíos, pero eran judíos que vivían en diferentes partes del mundo. Y por tradición judía, en los tiempos antiguos, 2000 años atrás, por tradición judía, usted tenía que estar por lo menos en una fiesta de las 7. Y en una de esas tenía que ser las últimas 3, la de la Pascua, la de las primicias y la de la semana. Por norma, tenía que estar una vez al año en esa fiesta. ¿Entiende por qué había tanta gente de muchos lugares? Porque eran judíos que venían a esa fiesta. Y esa es la razón. Después dice versículo 11, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua. ¿Y qué cosas escucharon hablar en sus propias lenguas? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Ya? Algunos dijeron, no, están curados. ¿Ya? Para los que están tomando nota, les voy a mencionar las fiestas. Son 7 fiestas. ¿Ya? ¿Ha visto el candelabro de los judíos que estaba en el tabernáculo? ¿Cuántas puntitas tenía? Interesante. Y la lamparita, ¿usted sabía que no son lámparas individuales? Es una sola lámpara y que está conectada entre todo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Porque hoy día, si yo pongo un candelabro con 7 cositas, pongo una vela, pongo una vela, pongo una vela, pongo una vela. No es así lo que estaba en el tabernáculo, sino que era una sola estructura que por dentro estaba vacía y se cargaba con aceite. El Espíritu Santo, simbolismo del Espíritu Santo. Y se cargaba con aceite y cuando se prendía, todas se prendían, porque estaba todo conectado entre sí. Y cada una de estas simbolizaba justamente una de las fiestas. Todo tiene un simbolismo. También simbolizaba, ¿a quién simbolizaba el...? Ya, sí, está bien. Pero, ¿a quién más simbolizaba? ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba la lámpara? ¿Estaba en el Santo o en el Santísimo? No, no estaba en el Santísimo, ahí estaba el arca. Estaba en el lugar santo. Pero estaba justo antes de entrar al lugar santísimo. Estaba en la puerta, ahí estaba. ¿A quién se le llamó antorcha del desierto? O lámpara del desierto. A Juan el Bautista. ¿Se acuerda que dice Malaquías? Y vendrá uno con el espíritu de Elías. Entonces, la lámpara simbolizaba, comillas, a Juan el Bautista. Al entrar en el lugar santísimo, ¿qué estaba ahí? El arca. ¿Quién simboliza el arca? Cristo. Entonces, para poder llegar a Cristo, ¿por dónde la gente tuvo que pasar primero en el comienzo de la iglesia? Por Juan el Bautista. Todo es un simbolismo escondido. Eso es lo maravilloso de la Escritura. Y es por eso que la gente a veces tiende a decir, no, la Biblia la escribieron hombres. La Biblia la hicieron hombres, sin saber todos estos significados, se podría decir, entre comillas, códigos ocultos que hay en cada cosa. Nada está por el azar. Adentro del arca, ¿qué había? Había pan. Yo soy el pan caído del cielo, dijo Jesucristo. La vara de Aarón, que estaba seca, pero reverdeció estando seca, la resurrección de Jesucristo. Y estaba la Biblia, la palabra verdad. ¿Ya? ¿Y quién era la verdad? Cristo, yo soy la verdad. El arca es Cristo. ¿Qué tenía a sus costados del arca? 2 querubines. Cuando el Señor Jesucristo está muerto y miran hacia adentro en la tumba, ¿qué hay en su pie y en su cabecera? 2 querubines.
Sí, el arca. Y así sucesivamente podríamos estar hablando toda la noche de muchas figuras bíblicas, cómo se fueron cumpliendo una. Pero anote, estaba la fiesta de las Pascuas, estaba la fiesta de los panes sin levadura, estaba la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, ¿le suena familiar Apocalipsis? Estaba el día de expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 7 fiestas establecidas por el Señor, Levítico capítulo 23. Por eso las primeras fiestas que yo mencioné se refieren a la venida de Jesucristo, en su primera venida. Las otras fiestas se refieren a la segunda venida. Por eso todavía no suenan las trompetas. Ahora, ¿Pentecostés se puede duplicar o fue un punto preciso en la historia? Nunca más se va a volver a dar Pentecostés por si acaso. Y es exactamente igual. ¿Cuál otro punto nunca más se va a dar? El nacimiento de Jesucristo. Jesucristo nació una vez y nada más. Pentecostés una vez y nada más. Así que nada andar buscando la experiencia nuevamente de Pentecostés. Pero si usted se da cuenta, ahí nos dice el versículo 7, donde estaban todos atónitos, y hasta el versículo 11, donde hablaban cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que vemos esta gente de estos 3 continentes escuchando las verdades de Dios, que siempre es lo que ha querido, y dicen que estaban todos atónitos, perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Ya no comprendían. Y ahí en el versículo que sigue, en el 13, dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Ya? Así que hasta ahí llegamos. Cuando sucede esto, en el versículo 14, Pedro, y aquí hace su primera predicación. La primera predicación escrita de Pedro es lo que usted va a ver a continuación. Versículo 14 y 15. La gente se estaba burlando. ¿Se acuerdan que ellos estaban sentados? Por eso dice, y alzándose, se paró Pedro, porque al ver que se estaban burlando, Pedro se para y empieza el sermón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15. ¿De qué se aferró? Para empezar el mensaje, de un acontecimiento que había sucedido hace 2 minutos. Esto andan hablando que estamos curados. ¿Se da cuenta? Porque ¿quién tenía ahora Pedro? ¿A quién tenía en su interior Pedro ahora? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo cambió? Tuvo una visión diferente del Evangelio y empezó a predicar. Desen cuenta, ¿por qué les digo que el Espíritu Santo ya estaba en Pedro? Y antes no era tan así, porque el que más enseñaba era Cristo. Pero dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Le está diciendo, es muy temprano andar copeteando. Mas esto, y aquí miren lo que dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué empezó a hacer? Biblia. No habló de su interior. Por eso los pastores hay que cuidarse cada persona que enseña del Señor Jesucristo, no tenemos que hablar de nosotros, tenemos que hablar del Evangelio, de Jesucristo, de su palabra. Y Pedro podría haber dicho cualquier cosa, no, ¿cómo se le ocurre que esto acá, es que yo estuve? No, Pedro dijo, vamos a la Biblia. Y es interesante, versículo 16, porque eso es importante a nivel teológico. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En la traducción original podría haber dicho,
Es parecido a lo que dijo el profeta Joel, lo que les voy a decir. ¿Por qué ocupa el profeta Joel? Sí. ¿Por qué les voy a explicar? Porque Pedro está haciendo y está ocupando, eran todos judíos, ¿se acuerda? Y Pedro le está diciendo, no, es que escucharon hablar en otras lenguas, y ¿cómo es eso? Y él aquí les recuerda un pasaje del profeta Joel, pero este pasaje no se refiere a Pentecostés, se refiere a un evento que todavía no sucede, que es en el tiempo de la tribulación. Espérese ahí. Más esto lo ha dicho el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Alguno podría decir, ¿derramó el espíritu ahí? Sí, lo había derramado. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas. Por eso le digo yo que toman estos pasajes y la gente hoy día toman esto como la profecía, el hablar en lengua, porque la Biblia se interpreta sola. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí hay personas, pastor, soñé esto, ¿me puede interpretar? No, si yo no interpreto ninguna cosa. Habla con José. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Pregunta, ¿en Pentecostés hubo sangre? ¿Hubo fuego? Refiriendo a que caía fuego del cielo para destrucción. ¿Hubo humo? Entonces, ¿se está refiriendo a que esa profecía es eso? No, le está diciendo, en otras palabras, voy a resumir para no confundir con tanto. ¿A quién le estaba hablando? A judíos. ¿Los judíos se sabían la Biblia? Sí, porque era una tradición judía saberse la Biblia. Y usted le está diciendo en otras palabras, ustedes se están riendo de que estamos curados, borrachos, cuando lo que está sucediendo aquí es lo mismo que profetizó Joel. ¿Han leído Joel? Sí, iban a hablar en otras lenguas, iban a profetizar. Entonces, ¿por qué están tan extrañados si ustedes saben lo que dice la Biblia? Eso es lo que está sucediendo ahí. No es que se está cumpliendo la profecía, porque esa profecía de Joel, donde ¿por qué de repente me la han sacado algunas personas que creen en los dones de lengua y dones de los dones que hay de Corintios? Me ocupan este pasaje para decirme, pero mire, ¿cómo aquí sucedió? No, es que ese pasaje se está refiriendo en el periodo de la tribulación. Para eso es esa profecía de Joel. Cuando va a descender fuego del cielo, Armagedón y todo lo demás, y todo lo que sucede ahí está sucediendo con las profecías de Joel, pero no es para nuestros tiempos. ¿Dónde van a haber sueños? ¿Dónde van a haber visiones? Allá en la tribulación, no aquí. Entonces, ese es el error muchas veces que se dan. Versículo 20, mire. El sol se convertirá en tinieblas y la luna... ¿Se acuerda que esa es una de las señales de la venida del Hijo del Hombre? ¿Usted ha visto una luna roja convertida en sangre? ¿En los tiempos de Pentecostés se puso la luna roja como sangre? No, no hay mención. Pero mire, porque el versículo 20 lo aclara. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que ¿qué? ¿Cuál es el día del Señor? Su segunda venida. Y esto va a suceder antes de su venida. ¿Qué antecede a la segunda venida? La tribulación, los 7 años de tribulación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, porque la única manera de salvarse es la tribulación, invocar a Cristo. ¿Me doy a entender? Así que partió por ahí, diciéndole, no se extrañen, porque Joel lo dijo. Van a hablar lengua en algún momento, así que no se extrañen. Versículo 22. Por si acaso, los que están tomando nota, me gusta a mí darle nota porque yo predico un montón de cosas y van quedándome cosas. Lo que estaba repitiendo Pedro en sus palabras, sí, es Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Ahí está la profecía.
pero el día del Señor comienza con la gran tribulación. Así que nada que ver con Pentecostés, solamente Pedro tomó este pasaje para dar una explicación. Versículo 22. Varones, ¿qué dice? ¿Habían gentiles? ¿Había gente como nosotros ahí? No, varones israelitas. ¿Quién eran todos los que estaban ahí? Solo judíos. Así que no habían gentil. La primera iglesia comienza con puro judío. Pentecostés, puro judío. ¿Ya? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que si usted se da cuenta, como dice Pedro aquí, que los milagros se realizaban con un propósito, ¿ya? Había un propósito, y señales siempre fueron con propósito. Ninguna señal, ningún milagro no tenía un propósito, todo tiene un propósito. Versículo 23 y 24, por favor. Todos juntos, ustedes los leen 23 y 24, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que Pedro está diciendo, lo que sucedió con el Señor Jesucristo, que fue muerto, que lo mataron y que Él se levantó, por si acaso, no fue algo al azar, estaba dentro del programa de Dios. Así que no tenían por qué sorprenderse, porque ellos sabían del Mesías, porque estaban todas las profecías hechas, solo que no querían creer. Y más encima Pablo, yo creo que a Pedro los hace tan sentir mal, porque a la final le está diciendo, ¿y saben quién lo llevó a la cruz? ¿Saben quién lo terminó crucificando? Fueron ustedes, po. Ahora, déjeme decirle algo. Fui yo también. Y fue usted también. La razón por que Jesucristo está en la cruz es por nuestros pecados. Aunque ellos fueron los que estuvieron ahí, fueron los causantes, ¿ya? Por si acaso. Pero el Señor justamente era parte de lo que Dios quería que sucediera. Y es por eso que cuando vemos este sermón aquí, que Pedro nuevamente está hablando acerca de lo que está sucediendo, que está predicando, mire lo que dice. Versículo 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y qué hace Pedro aquí? Porque David dice de él, nuevamente, ¿a dónde fue Pedro a buscar información para predicar? A la Biblia. Fue al Salmo. ¿De dónde sale el Salmo? Si ustedes se dan cuenta aquí, Pedro justamente está hablando del Salmo 16. Y Pedro le está hablando. Ese del que hablaba David era Jesucristo. Entonces le está predicando a ellos. La Biblia la conocían ellos. Pero hasta ese momento ellos no se daban cuenta de que el Mesías era justamente lo que David había dicho. Y eso es maravilloso. Por eso dice, porque David dice de él, el Salmo, todos los judíos al mirarlo, y eso nos ayudó a nosotros también, era como David hablando de él. Pero ninguno de ellos se daba cuenta de que no estaba hablando David de él. Estaba hablando de quién, David. De Jesucristo, nuevamente escondido el Evangelio. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿A dónde fue el Señor Jesucristo? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cristo pecó? No pecó. ¿Ya? Y a propósito de eso que he escuchado por ahí, cuando gente dice, sí, pero Jesucristo cargó y tomó todos nuestros pecados.
Ya, si Jesucristo hubiera cargado todos nuestros pecados, ¿sería pecador? Si Cristo asumiera y tomara para sí todos los pecados de nosotros, ¿sería pecador? ¿Sí o no? Es que Él no lo asumió. Si los tomara, sí. Por eso hay una confusión. Mucha gente tiende a pensar que el Señor Jesucristo se hizo pecador y van a tomar ese concepto, pero no se olvide, nuestras traducciones a veces son más o menos no. En el Señor Jesucristo no se halló ningún pecado. Nada, Jesucristo no pecó. Se hizo pecador, pero sin pecado. Cargó, pero no los tomó en sí, como interno. Porque si los tomara, sería un pecador. Y a veces quieren atribuir que Dios sí pecó. No, Cristo no pecó. Por eso esos conceptos a veces en nuestra cabeza nos cuestan entender. Por eso dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y usted no se imagina por qué David estaba enterrado ahí en Jerusalén. Entonces, Pedro está diciendo, ¿ustedes creen que el Salmo está hablando de David? Porque miren, ven allá arriba, ven dónde está el monte, ahí está enterrado David, y ahí están sus huesos, y ahí está. Pero el Salmo no está hablando de él, porque el salmista, que David dice que está hablando de él, resulta que no está aquí físicamente, está a la diestra de Dios Padre. Y ahí le entró la teja, vulgarmente diciendo, le entró la teja a los judíos. Entonces era el Mesías. Puede entender la predicación porque era una predicación muy teológica para el pueblo judío porque tenían conocimiento bíblico. Fue una predicación tan teológica cuando les dijo, ustedes estaban creyendo que David era el que hablaba el Salmo, pero si está ahí, y el Salmo está diciendo que no está ahí, entonces está hablando de otro. ¿Y quién fue el que murió y al tercer día se levantó y se sentó a la diestra de Dios Padre? Y le anunció Jesucristo. Y miren lo que está sucediendo, porque todo lo que está sucediendo es el versículo 29, que es lo que te estoy diciendo. Pedro justamente le está diciendo, David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están allí. Del que les hablo yo, no está aquí. Versículo 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo para que se sentase en su trono. Nuevamente está repitiendo un salmo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿dónde? En el Hades, ni su carne vio, o sea, Cristo nunca pecó. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos. La gente que estaba ahí también había conocido a Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34, el Salmo 110, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísima, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, vosotros, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Cuando les explica el Evangelio, ¿y qué nos pasó a nosotros cuando nos explicaron el Evangelio? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro en bandeja, como buen evangelista, ¿qué les dijo? Versículo 38.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué cosa? Ser salvo de la perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que escucharon la predicación, fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuánta gente llegó a sapiar? Le hago una pregunta. ¿Cómo habrá sido el estruendo para que lleguen 3.000 personas a ver qué pasó? A veces no nos imaginamos el Evangelio. Eso es lo que cuando yo leo me imagino. Tiene que haber sido algo muy potente. Y dice aquí justamente versículo 42, y perseveraban ¿en qué cosa? Pregunta, ¿por qué es la doctrina de los apóstoles y no en la Biblia? ¿Ya? Cuando Pedro predicaba, ¿de cuántos libros predicaba? No, ya estaba ya. En el año 252 a.C. ya estaban los libros. 60 y, que diga, 39. Más unos apócrifos entre medio ahí. Sí, Esther ya estaba para la Septuaginta. 200 años antes de Cristo, 252 años antes de Cristo, se establece la Biblia, o en este caso el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento a esta Biblia se le llama las Escrituras. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando va el hombre, el etíope, y comenzando de las Escrituras, es el Antiguo Testamento con sus libros? No estaba el Nuevo Testamento. Entonces lo más fidedigno que había, desde el Antiguo Testamento a los Nuevos Testamentos, lo más fidedigno que había era la doctrina de los apóstoles. Por eso, ¿cuál fue los cimientos de la iglesia? ¿Quién puso los fundamentos? Los apóstoles. Aunque sabemos que Cristo es el fundamento como organización, como grupo, pero ellos pusieron la enseñanza del Nuevo Testamento. Hasta que todavía no viniera, ¿qué cosa? La Escritura. ¿Ya? Y que de que vengan las Escrituras, y ahí hay otra pelea. ¿Quién fueron los primeros que tienen la Escritura y de quién es la Escritura? Mi hermano, la Escritura se pasearon por muchos años. Y usted sabe realmente cuándo más o menos se cerró el canon ya definitivo, donde dijeron, ya, sí, aquí tenemos lo que hay que poner, no hay nada más. Así como tal. ¿Saben quién fue el causante de pegarle una revisada a la Biblia y decir, ya, aquí terminamos? Fue con la reforma de Lutero. Porque Lutero les cuestionó cosas y eso los llevó a estudiar la Biblia nuevamente hasta que en el 1500 y tanto ya definitivamente dicen, aquí se cierra. Aunque muchos la llevan al año 325. ¿Ya? En el concilio de Constantinopla, donde se establecen algunos, ya la mayoría de los libros que tenemos. Pero cuando realmente vinimos a tener certeza de los libros que hoy día tenemos nosotros, fue en las cuevas de Qumran, hace un par de años, cuando un pastorcito andaba pastoreando y tiró una piedra, y la piedra se fue por un hoyo. La piedra se fue por un hoyo. Y le llamó la atención y se acercó, tiró una piedra al hoyo y sintió que se rompió una vasija. Escarbó y encontró las vasijas. Es la Biblia una copia de las Biblias más completa que existe. Si después la quiere googlear. ¿Ya? Las copias de Qumran. Fue el pastorcito
y negoció con el museo. Y el museo dijo, no, está engrupiendo, no nos quiere vender la mamá. Fue a hablar con un coleccionista y el coleccionista le compró todo. Y después el museo, cuando se dio cuenta, recompró al coleccionista. Es una historia y eso demuestra que, pero ¿sabéis lo que pasa? Que estas copias eran las copias dentro de las más antiguas que existían. ¿Por qué? Porque estaba la duda. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es lo que se escribió en el año 300? ¿Cómo sabemos que en el año 90 Juan escribió? Si no teníamos nada antiguo que dijera así es esto. Hasta que gracias a Dios, yo creo que el Señor, en su momento indicado, trajo a demostrar que la Biblia no se equivoca, es inerrante. Y la tenemos en nuestras manos. Así que dése cuenta lo que sucedió ahí con Pedro. Y la iglesia empezó a existir y perseveraba en versículo 42, terminamos ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Y déjame decirte que ahí está hablando en cierta manera lo que hace una iglesia. Como sello de una iglesia, o para decir, esta es una iglesia de Dios. Número 1, perseveran en la doctrina de los apóstoles. Por eso los del paradero de una cuadra más allá, ellos siguen la doctrina de los apóstoles o siguen la doctrina de otro personaje, de Russell. Y los demás allá, del paradero 3, Smith. Y es por eso que no tienen el término iglesia, tienen el término secta. Porque una religión se rige por la doctrina de los apóstoles. Esa es la base. Doctrina de los apóstoles. La comunión, tiene que haber comunión entre todos. Todos, una comunión íntima. ¿Está ahí conmigo? Partimiento del pan. Santa Cena, se tiene que hacer, por eso es un sello de una iglesia. Si usted va a una iglesia que nunca hacen Santa Cena, y pregunte si hacen Santa Cena ya. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, la oración. Esos son los 4 sellos de una iglesia. Por eso yo trato de, mi iglesia es la verdadera. No, la iglesia verdadera es la que sigue estos 4 principios. ¿Y hay gente en la iglesia pentecostal que sigue estos 4 principios? ¿Sí o no? ¿Hay gente en la iglesia católica que sigue estos 4 principios? Sí. ¿Hay gente en la iglesia de asamblea? ¿Hay gente en la iglesia bautista? ¿Hay gente, los menonitas que siguen estos principios? Sí. Por eso, ojo con eso que acabo de mencionar al final, que a veces nos pensamos que somos exclusivos. La salvación es Jesucristo. Y si nosotros creemos en estas doctrinas, la de los apóstoles, nos juntamos en comunidad, oramos y hacemos Santa Cena, estamos dentro del parámetro de la primera iglesia que se fundó, como dice aquí el apóstol Pedro. Así que estaban todos juntos, dice la palabra de Dios, que habían creído, algunos ya vendían sus propiedades, y si usted se da cuenta, comían juntos con alegría, sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y me gusta lo que siempre usted tiene que entender, al versículo 47 al final, y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién añade a la iglesia? No nosotros. La iglesia crece porque el Señor añade. A nosotros nos corresponde solamente predicar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por tu palabra, gracias Dios por terminar este capítulo y seguir estudiando este libro hermoso de Hechos. Sigue trabajando en nosotros porque así comenzó la iglesia y hay muchas de estas cosas que siguen vigentes para nosotros, para seguir el modelo y saber que en especial el capítulo 2, el énfasis es el Espíritu Santo, para recordarnos que está dentro de nosotros, que somos sellados, que nunca más va a salir, el que nos convenció de pecado y que necesitábamos saber y entender que algún día si moríamos teníamos que ir a su presencia. Y todo eso fue la obra del Espíritu Santo. Pero gracias a aquello que el Espíritu Santo llegó,
pudimos entender que Jesucristo murió por nuestros pecados. Gracias, Padre, bendice nuestras vidas y nos estés acompañando en esta noche en el nombre de Jesús. Amén.